Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Colosenses 1, 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo como el Supremo. Y cuando hablamos de Supremo, hablamos de superior, hablamos de soberanía, por supuesto, hablamos de ser único, porque Dios es único. Él es el único creador, el único Señor, el único Salvador. Y Jesucristo es Dios. Y como tal, pues Él es supremo.
Por eso es que dice el versículo 15 que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para decir que Dios no se puede ver, pero en Cristo se puede ver, y esa es una gran bendición. Así que Jesucristo es el único Salvador. No hay otro, no habrá otro, por más que la religión de nuestros días se afane porque la gente acepte otro medio de salvación. Según la Biblia, no lo hay. Y quienes aseguren que hay otra salvación están tratando de contradecir a Dios, pero Dios no puede ser contradecido. Y por supuesto habrá un día cuando las vendas de sus ojos se caerán y se darán cuenta de esta tremenda verdad, pero ya no podrán hacer nada porque la oportunidad ha pasado. Así que Jesucristo es el único Salvador del mundo y Él desea ser nuestro Señor. Él desea ser quien dirija nuestros pasos, quien dirija nuestros pensamientos, quien dirija nuestros sentimientos, quien dirija nuestros sueños y todo lo que tengamos en mente por hacer, pues que el Señor Jesús lo haga y que no nos vayamos por otro lado. Así que Él es superior a nosotros, según Hebreos, Él es superior a nosotros y Él es superior a los mismos ángeles. Es lo que en una ocasión les decía sobre esa persona que decía que ella no podía creer en Dios, pero creía en los ángeles. Y pues tenía que decirle, bueno, eso me suena raro, que usted pueda decir que cree en Dios y se afane de no creer en Dios más bien, pero sí creer en los ángeles, porque la Escritura dice que Dios los creó. Y Jesucristo es superior a los mismos ángeles. Así que usted puede creer en los ángeles, pero los ángeles no van a hacer nada en su favor, porque no está en los planes de ellos, porque Dios no se los marcó. Pero en cambio, en los planes de Cristo Jesús, sí está salvar a la humanidad, siempre que cada uno de los que la forman, en una manera individual, personal, en una manera particular, crean en Jesucristo como el único Salvador. Entonces la salvación se efectúa en sus vidas. Y vamos a ver algunas cosas de esto. La primera de ellas, en el versículo 15, Jesucristo es primero. Ya dijimos, Él es la imagen del Dios invisible. Ya dijimos, Dios no puede verse, pero Jesucristo hizo posible que Dios pudiese ser palpado. Cuando Jesucristo apareció en escena, desde el momento de su nacimiento, ya la imagen de Dios estaba dándose a conocer. Y quienes aceptaron voluntariamente a este niño como Salvador, pues estaban realmente viendo la imagen de Dios. Esto fue posible y pues damos gloria a Dios que esto así haya ocurrido, porque esto quiere decir que Jesucristo da a conocer al Padre, lo refleja para que no haya ninguna duda en nosotros. Si miramos al Hijo, miraremos al Padre, porque así está, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y fue un gran mensaje para quienes lo oyeron. Sus discípulos fueron los primeros que escucharon todo esto. Yo me puedo acordar en los primeros años de ministerio del Señor Jesús, cuando comenzó a reunir su grupo de discípulos.
Acuérdense que él escogió 12 primero. Pasó una noche orando al Padre para que Dios le diera sabiduría y poder escoger 12 discípulos. Y fue tal la sabiduría que escogió hasta Judas. No se equivocó. Dios lo escogió a propósito, porque habría una gran lección para todos nosotros, para que entendiéramos que se puede oír el mensaje de Jesucristo y aún así no ser salvos, porque Judas estuvo con el mejor maestro, escuchó el mejor mensaje, tuvo la mejor compañía, comió de los mismos alimentos, hasta dispuso de la ofrenda que de repente la gente le daba al Señor Jesús, y con todo eso Judas no pudo ser salvo, porque se rehusó a creer en Jesucristo como el verdadero Salvador. Por esa razón, Jesucristo, si lo viésemos como una fotografía para revelar al Padre, Jesucristo es el mejor retrato que puede haber. Y cuando analizamos su vida en los evangelios, nos damos cuenta que todo lo que Jesucristo habló, todo lo que Jesucristo pensó, toda la forma como Él sintió las cosas para lograr un objetivo, hermanos, era como si Dios estuviese actuando. Cuando Él vino a nuestra vida, hermanos, Dios estaba ahí presente. Cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo, realmente estábamos escuchando la voz de Dios. Y mire qué cosa tan maravillosa, porque Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, escribió: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por decirlo de otra manera, toda la gloria de Dios se reveló en la persona de Cristo Jesús. Cuando Moisés pidió a Dios que le revelara su gloria, Dios se rehusó a hacerlo, porque dice: nadie me ha visto, pero si alguien me ve, muere. Sin embargo, Dios le concedió la oportunidad a Moisés de ver la gloria de Dios. Y cuando Moisés estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo la gloria de Cristo. Cuando Moisés vio la gloria de Dios y vio la gloria de Cristo, tenía que estar preparado para todo lo que fuese a ocurrir mientras Moisés iba dirigiendo a aquel pueblo esclavizado, pero ya sin cadenas, ya sin grillos, ya sin rejas, ya sin leyes ajenas a Israel. Ahí la liberación se palpó. Y algo que me llama mucho la atención en la historia de Moisés llevando a aquel pueblo ya no esclavizado a la misma tierra prometida, que una vez tuvieron sed. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés: golpea esa roca que estaba en un lugar llamado Horeb. Y Moisés golpeó la roca y de su interior brotó agua suficiente para saciar la sed tan espantosa que sentían los israelitas. Y hermanos, su sed fue saciada. La peña de Horeb era una figura de Cristo Jesús. Tiempo después Jesucristo diría que de Él, todos los que se acercaran a Él y bebieran de sus aguas, como resultado del interior de cada persona
brotarían ríos de agua viva. Y hablaba de la eficacia del poder de Dios en nosotros para poder alcanzar a otras personas. Así que, hermanos, todos los que hemos tenido este encuentro personal con Cristo Jesús, podemos decir así, sin temor a equivocarnos ahora, que Jesucristo es primero y que Él debe tener el primer lugar siempre en nuestra vida. Al levantarnos, nuestro primer pensamiento es para Dios. Nuestra primera oración es para Dios. Y así todo lo que vayamos haciendo durante el día es para Dios. Y cada cosa que vayamos a hacer siempre va a ser para Dios. Así que Jesucristo es primero también porque Él es primogénito de toda la creación, es decir, Él tiene la supremacía de toda la creación. La segunda cosa, Jesucristo es creador de todo lo que vemos o no. Dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y mire cómo el apóstol Pablo escribe en este texto. Dice, las que hay en los cielos. ¿A qué se refería? A lo que ellos podían ver. A lo que ellos podían ver. A eso se refería el apóstol Pablo. Se refería al sol, se refería a la luna, pero también se refería a las cosas maravillosas que hay en la tierra. En aquellos lados donde el apóstol Pablo, a lo mejor no hay tantas cosas como hay en otras partes, pero también tienen su biología. Hay sus animales, hay sus pájaros, y Pablo sabía de todo esto y daba gloria al Señor. Pero también habla de las cosas visibles, pero también de las invisibles, de las cosas que no podían ver. Ya mucha gente sabía de cosas que no se podían ver, y también hablaba de tronos, de dominios, de principados, de potestades, y él se refería a los ángeles como se refería a los demonios. Pablo tenía conciencia de todo, pero para él no era ningún problema, porque él decía todo fue hecho por Dios y fue hecho para Dios. En este mismo Colosenses así lo dice, que fue hecho por medio de Cristo y para Él, para su persona. Dios lo creó para sí mismo. La gente se pregunta por qué todas esas cosas que relata Génesis ocurrieron. Aún hasta los niños tienen preguntas. Me llamó la atención un video de un niño que le hace una pregunta a ese señor MacArthur tan famoso, y la pregunta que el niño le hace es que si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué creó el huerto del Edén? ¿Por qué no impidió que Adán y Eva pecaran? Y MacArthur ahí, todo un señorón de edad, dijo, buena pregunta, y dio una explicación muy sencilla para que el niño lo entendiera. ¿Por qué Dios permitió a aquellos seres humanos que pecaran? Para enseñarles una gran lección. La primera lección de ellas era sobre Dios mismo, que Él era un Dios de amor, de misericordia, y que a Él no le importaba si la gente fracasaba, siempre y cuando reconocieran su pecado, reconocieran su error, reconocieran su maldad. El Señor estaba dispuesto para ayudarlos. Él no podía impedir que esas cosas ocurrieran. Además de eso, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo tenía una convicción muy especial sobre el por qué
Adán pecó, para decir que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así que Dios utilizó todo eso para su honra y para su gloria. Y es lo que quiere decir este pasaje. Todo lo que no se puede ver es para su honra y para su gloria. No hay para dónde hacerse. Cada uno de nosotros, hermanos, no somos buenas personas. Algún día caeremos, algún día cometeremos algún error, algún día fracasaremos, algún día nos sentiremos muy mal por haber hecho cosas incorrectas, no agradables a Dios. Pero mire que debemos de recordar que alzando nuestra vista al Señor y clamando por misericordia, pudimos ver su mano de amor poderosa, de gracia, levantándonos del agujero y el pozo en el que habíamos caído. Y todo fue para su honra y para su gloria. Y ahora aquí estamos, totalmente cambiados, regenerados, y cada vez que el diablo nos tienta a caer, hermanos, acudimos presurosos a los pies de Cristo Jesús, que Él conoce lo invisible de las cosas que no podemos nosotros ver, y darnos cuenta cómo el Señor nos sostiene. Por eso nuestra oración de todos los días es siempre decirle a Dios: Señor, perdóname mis pecados, todas aquellas cosas que sé que he hecho mal, pero también otras cosas que ni siquiera las he considerado. A lo mejor no pensé que eran tan pecaminosas, porque no creí que esto fuera, pero un día tú me lo revelaste, y gracias a tu amor y tu misericordia, probé tu gracia, probé tu amor, probé tu forma de sacarnos del lago cenagoso. Y ahora estamos en una posición envidiable. Lo criado en Cristo fue además para el Señor, y todo lo que Dios ha criado es para que le rinda pleitesía, honor al Señor. Por eso aquí estamos reunidos, hermanos. Y aunque tenemos este problema de la pandemia, eso no nos ha detenido, porque hemos estado en nuestra casa, lo que no hemos podido venir por la razón de la pandemia. Hemos glorificado el nombre de Dios en nuestra casa, en medio del dolor. Ahí estábamos glorificando el nombre de Dios. Quizás la gente que nos miraba orar o balbucir, porque cuando está uno enfermo no puede, nuestras palabras no son claras, pero interiormente nosotros sabemos lo que estamos diciendo, aunque la gente no entienda lo que está pasando con nuestra vida. Y no es más que eso, un Dios que ha unificado a su creación, y por eso estamos aquí, y por eso venimos al templo. Y si por alguna razón no podemos venir, ahí donde estamos, vamos a glorificar el nombre de Dios. Y ahora con nuestros celulares podemos mandar un mensajito para decirle a un hermano o a una hermana que estoy en problemas, pero que estoy orando a Dios por su vida, así como espero que ores por la mía. La tercera cosa que nos revela la palabra que Jesucristo es supremo es en el versículo 17. Jesucristo sustenta todo el universo. Jesucristo sostiene el universo. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Jesucristo son sostenidas. Lo que decíamos hace rato, esos asteroides que se acercaron, y pues ahora por el internet sabemos que a cada rato están llegando,
y se van de pasada, pues hermanos míos, todo eso Dios sabía de ello y Dios sostiene el universo. Quien le da sentido a lo creado es el Señor Jesucristo. Hermanos, si no fuera por el Señor Jesucristo no entenderíamos las maravillas de la creación. Una mañana me levanto muy temprano. Aquí no tenemos muchas montañas porque pues vivimos en un valle, pero nos ha tocado salir de vez en cuando a carretera al amanecer. ¿No ha sido maravilloso ver esa luz del sol colarse por entre las montañas y alumbrarnos el camino? ¿Cómo es que podemos sentir tanto gozo de ver un sol naciente derrochando luz hacia el camino por donde voy? Hermanos, es que eso por nuestra salvación en Cristo Jesús. Y lo mismo cuando salimos al patio y vemos la luna. Todos estos meses ha habido lunas muy interesantes. Y la otra cosa, ¿por qué Jesucristo es supremo? Porque Él es superior a la iglesia misma. Una de las muchas doctrinas que andan en el ambiente y ahora por el internet más es que la iglesia es superior. Hermanos míos, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia es superior a Cristo. En ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Jesucristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza. La iglesia es el instrumento de Cristo. No es superior a Cristo. Porque hay gente que me dice, yo no puedo creer en esto que usted me dice. Bueno, creo en Dios, pero no puedo creer en Cristo. Pero sí creo que la iglesia. Y yo le digo, usted está mal. No es la iglesia. ¿A poco la iglesia suya es la buena? No. Tampoco. La iglesia de Jesucristo es el instrumento para que el Señor dé a conocer su obra. Usted y yo somos parte de la iglesia. Ahorita no estamos juntos en la iglesia. La iglesia está junta en un templo, está reunida en un templo. No he venido a la iglesia. He venido con la iglesia que está reunida en un templo. Y la iglesia, Dios quiere utilizarla. Cuando Dios hace el trabajo y Cristo Jesús hace lo suyo, lo hacen por medio de su iglesia. Por eso usted no se puede callar. Si le preguntan alguna cosa de Dios, usted tiene que dar su convicción personal, no su punto de vista, sino el punto de vista de la Biblia, pero bajo su convicción personal. Por decirlo de otra manera, yo te estoy hablando de esto porque yo mismo lo he experimentado. Yo sé que este mensaje es real, porque lo he experimentado y sé que no debemos de componerle ni añadirle ninguna cosa de las muchas que hay en el ambiente. Solamente el Señor es superior. El mensaje de Él tiene que ser dado a conocer. Y una cosa más que le voy a decir de la iglesia. ¿Por qué digo que Jesucristo es superior? Porque, hermanos, la iglesia depende de Cristo como su fuente de energía. ¿Sí me entiende? La iglesia tiene poder por Cristo Jesús, no por ella misma.
sino por Cristo Jesús. Por eso Jesucristo debe tener la preeminencia en nuestro mensaje. Cada vez que hablamos de Cristo Jesús, hermanos míos, no nos aguantamos las ganas de hablar de Cristo Jesús. Y hasta tenemos que forzar un poquito la charla, la plática, para que el mensaje de Cristo sea dado a conocer de las cosas que nos hayan ocurrido hablar del Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra referencia para mirar el mundo y toda la historia. Por eso yo no creo que el COVID lo hayan inventado. Creo que Dios lo permitió para que nos diéramos cuenta de cómo es el mundo y cómo es Dios. Este mundo, al final de cuentas, hermanos, tiene que terminar. No ha hecho las cosas bien. Ha echado a Dios de su vida. Y lo vemos todos los días en las personas. Como Dios no significa nada. Y hay gente que lo dice, y en la televisión, y en las películas, y en las series de televisión, las historias que están ahí, no hay un programa donde no digan que Dios no existe, que es un invento. Pero hermanos, eso a mí no me importa. Yo tengo una convicción muy personal. Yo un día recibí a Cristo Jesús como mi Salvador personal y me di cuenta que Dios es real. Y que este mundo va a la deriva y sin control, pero Dios no dejará más que aquellas cosas que Él va a utilizar para su honra y para su gloria. Y todo este mundo va encaminado hacia una sola cosa, a la segunda venida de Cristo Jesús. Todo esto de la pandemia solamente para que nos demos cuenta que el gobierno puede controlar nuestra vida. Y todos los gobiernos del mundo, uno solo, pueden controlar nuestra vida. Imagínense cuando todos los reinos del mundo digan a una sola voz que ya no se puede creer en Dios, que ya no se puede reunir en los templos, porque ya Dios ha pasado de moda. ¿No han oído que hasta están planeando escribir una nueva Biblia? Porque la Biblia que tenemos es tan antigua y no va de acuerdo a lo que el mundo piensa. Y yo digo, pues es probable. De hecho, hay muchos libros de ciencia que tienen teología, aunque no sean espirituales, porque hablan de una creación no hecha por Dios, sino una creación rara, simplemente apareció de la nada, como el famoso Big Bang. Pero Cristo ha de venir. Todos los gobiernos del mundo un día tendrán que rendir cuentas a Dios. Un día. Así que el Señor Jesucristo es nuestra referencia. ¿Cómo está el mundo? Simplemente, si el mundo no cree en Jesucristo, hermanos, el mundo está mal. Y nuestros amados, nuestros seres amados, si no tienen a Cristo, están mal. Las religiones del mundo, tan numerosas que son, pero Cristo no es el centro de su doctrina, está mal. No se pueden hacer arreglos para que el mensaje se acomode a todas los pensamientos e ideas de los seres humanos. Los seres humanos todos tenemos que
alinearnos bajo la voluntad de Dios escrita en su palabra. Si no lo hacemos, estamos mal. Y termino diciendo que, hermanos, en nuestro tiempo devocional, así como cuando venimos a este lugar, los creyentes en Cristo Jesús, todos adoramos a Jesucristo. Esta es nuestra razón de reunirnos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo merece. A Él sea la honra y la gloria por siempre. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Lean conmigo Apocalipsis 5:9. Hablan su Biblia. Sí saben dónde está Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 5:9. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Vamos a orar a Dios. Señor bendito, te damos honra, gloria y honor por ser nuestro Dios de misericordia. Adoramos a tu Hijo Jesucristo porque Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y Él es el único capacitado para hacerlo aún en nuestros días. Gracias, Señor, porque tu iglesia puede mantenerse firme en todos los rincones de este vasto mundo, donde la iglesia se reúne en cada congregación que exalta el nombre de Jesucristo y solamente el nombre de Jesús es adorado. Así que, Señor, bendice a todas las iglesias locales en todas las partes del mundo. También te estamos implorando por esta situación de pandemia que todavía estamos padeciendo en nuestra región, en nuestro estado y en nuestro México. Señor, ayuda para que todas las personas se den cuenta que toda pandemia está bajo tu control y que solamente aquellos que necesitan ser contaminados serán contaminados, porque así tú lo vas a permitir, porque tu nombre se va a glorificar en esas experiencias. Aún aquellos creyentes que fueron contaminados, Señor, tú sabes el por qué, pero no cabe duda, cada uno de estos hermanos glorificaron a Dios mientras estuvieron en los hospitales o en sus casas padeciendo este mal. Aún aquellos que partieron a tu presencia, fue un gran privilegio que tuvieron mis hermanos para estar contigo. Ayuda pues a cada cual que aquí está, las familias que representamos, y Señor, permítenos lograr cosas para tu honra y para tu gloria. La ofrenda que te traemos, te suplicamos que sea bendecida y que nos alcance para todo lo que necesitamos. Te estamos suplicando esto en el nombre de Jesús. Amén.